Seguimos con Primera Página. Siete 30 minutos, sigue con nosotros el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara. Gobernador, para aprovechar un poco el tiempo, hablábamos de las condiciones electorales y hay un descontento cierto con el gobierno nacional por las condiciones económicas en las que está viviendo los venezolanos, pero también es cierto que la gente ya no cree en dirigentes de la MUD, al menos es lo que manifiestan en cualquier lugar donde uno pueda estar, incluso a través de las redes sociales. ¿Cómo levantar y cómo hacer creer a quienes siguen a la oposición que van a solucionar los problemas si llegan a ser gobierno en algún momento? Mira, yo creo que la realidad del país es el elemento fundamental para que los factores democráticos y los que no son, porque hay un factor independiente muy importante que no está ni con el gobierno ni con los factores de la oposición, ellos también es un factor de referencia para un proceso electoral democrático del país. Hay un elemento fundamental que la gente tiene desconfianza, yo no diría tanto en los factores de la unidad, simplemente la actuación individual de algunos factores ha hecho realmente que esto se actúe así. Eso es un error, no lograr la unidad cierta en este momento. Por supuesto, decir que no es un error el que no tengamos una coherencia en los últimos procesos electorales, eso es una gran verdad. Pero yo creo y estoy convencido que la realidad del país está obligando, y yo que ando en algunas partes, por lo general en todo el estado, la gente lo que está esperando es que nos digan para cuándo son los procesos electorales, cómo vamos a escoger el candidato y cuándo son las fechas que el Consejo Nacional Electoral defina. Por cierto, estos micrófonos hablábamos. ¿Cuál es la desconfianza con el Consejo Nacional Electoral? Si con ese mismo Consejo Nacional Electoral obtuvimos 100 y tantos 12 diputados en el año que fueron los procesos electorales para 2015. la Asamblea Nacional, que fue el 2015, 112 diputados, con este mismo CNE que está ahorita, porque no ha cambiado. Lo que quiere decir que nosotros lo que tenemos que buscar es un proceso que nos una, y el único proceso que nos va a unir son un proceso de elecciones primarias, y el que salga allí automáticamente va a tener la primera opción de ser el próximo presidente de este país. Ese divorcio, gobernador, de los sectores de la unidad con la gente es por aspiraciones personales, o sea, hay una guerra para tener un cargo. Mira, yo no creo que sea una guerra por obtener un cargo. Yo lo que sí creo es que a veces, aquí hay un objetivo central que la unidad está claro. El problema del país fundamental. No vamos a entrar en el análisis del mismo, pero sí tenemos un mismo objetivo, que es buscar por vía democrática, constitucional, electoral, el cambio del actual sistema político. Y en eso todos estamos claros. Lo que tenemos que ver, cuáles son las propuestas que les tenemos que ofertar al país y que por ende nosotros estamos en condiciones, digo nosotros, los factores de la unidad, de decirle al país cuando realmente tengamos el candidato presidencial, esta es realmente la visión, esta es la propuesta del país y esto es lo que nosotros estamos encauzando para motivar, para generar esa confianza que en estos momentos requerimos para producir los cambios de Venezuela. Gobernador, ¿hay manera que en el país se recupere la institucionalidad? Esto se lo pregunto porque está la Asamblea Nacional que se eligió por más de 14 millones de venezolanos, que ya lo ha dicho reiteradamente el expresidente de este ente, el diputado Julio Borges. Hay una Asamblea Nacional Constituyente que pareciera estar actuando de manera paralela, pero ocurren cosas, por ejemplo, como lo que ocurrió en el Junquito, donde luego de más de 4 días el fiscal general de la República no se ha pronunciado, no se le ha permitido a los familiares, anoche fue cuando se le permitió a los familiares ver pues a sus víctimas, a sus deudos en este caso, y la Asamblea Nacional propone investigar, pero no se le da acceso al expediente y tampoco precisamente a certificar que sean los fallecidos lo que ocurrió allí en ese enfrentamiento. Bueno, precisamente aquí en el país algunos factores de poder no permiten definitivamente que se investiguen las consecuencias de hechos que son realmente seguidos en algunas realidades, en algunas áreas. Yo creo que si el gobierno tuviera la buena disposición de permitirle a la Asamblea Nacional, y eso es uno de los elementos que se ha planteado, que se restablezca el hilo constitucional, específicamente a través de darle a la Asamblea Nacional las facultades constitucionales que tiene. Mientras esa Asamblea esté ahí, tenemos un respiradero, podemos decir, están ocurriendo las cosas, independientemente de que el gobierno no permita las actuaciones constitucionales que están establecidas para el propio Poder Legislativo. Pero ahí está, denuncias, investigación, se llegue o no se llegue, porque el gobierno lo permita o no lo permita, esa es la actuación y ese es el deber ser de este Poder Legislativo Nacional. Ahora, que las consecuencias es que no podamos llegar a las conclusiones que queremos, bueno, está a la luz del día. Nosotros no vamos a ocultar que aquí en Venezuela todo se sabe y el gobierno sabe que hay una expectativa sobre los hechos ocurridos en el Junquito y que definitivamente será la propia Asamblea Nacional que tendrá que dar un dictamen, así no tenga acceso ni a la parte forense ni a las actuaciones que pudieran estarse llevando a cabo, y no nos sorprenda que mañana nos diga, a través de la Fiscalía General, esto es lo que se hizo.
y vas a ver que va a ser así porque nosotros vamos a obligar el Poder Legislativo Nacional a que se pronuncie, quiera o no quiera específicamente el fiscal general de la ¿Cree usted que República. puede romper la mesa de negociación las declaraciones que dio el ministro Reverol de decir que la oposición colaboró para ubicar a Óscar Pérez? Mira, parece eso es lo más inaudito que había podido escuchar desde el punto de vista de la investigación policial y desde el punto de vista político. Obviamente, no vamos a negar que eso generó una molestia, un malestar, pero por encima de este caso que duele, caso humano, caso familia, independientemente de la posición que se pueda tener, indiscutiblemente que eso puede afectar en un momento determinado, pero que por encima de todo está la realidad país. Y la realidad país nos indica que tenemos que avanzar para buscar las condiciones para ir al proceso electoral, que es lo que más nos interesa este año para cambiar todo esto que está planteado. Y hablando de elecciones, gobernador, José María Salazar le pregunta a través de @primerapágina lo siguiente: ¿por qué en medio de esta espantosa crisis no exploran la posibilidad de un candidato unitario y de consenso? Mira, todo tiene una visión. Algunos consideran un candidato unitario en función del consenso, otros planteamos las elecciones primarias. La metodología la tendrán que buscar los factores políticos, los factores de la unidad democrática en Venezuela. Y llegará el momento, antes de que finalice el mes de febrero, que ya pudiéramos tener listo la metodología. Y lo más importante es tener el candidato presidencial de los factores democráticos, que se convierte en factor de la unidad, en vocero político del país, va a ser el presidente de la República. A mí no me cabe la menor duda de quien sea. Por supuesto, nosotros los de AD abogaremos para que sea el secretario general de AD, Henry Ramos. Y Henry está trabajando y empezó a trabajar, pero pueden haber otros precandidatos que en su momento planteen su nombre oficialmente, y el mecanismo, la metodología, el que dé, ese va a ser el próximo presidente de Venezuela. Gobernador, Eliezer Mota le dice lo siguiente: ¿cómo van a decir que el problema de la MUD no es de cargos políticos? Los venezolanos ya han visto bastante para creer en engaños. Ustedes son los únicos que piensan que los votantes son bobos. ¿Qué le contesta? Yo creo que los votantes están conscientes de lo que ha sucedido. Lo que ha pasado también depende de la motivación que se genere para las elecciones de cargo de representación popular. Aquí el proceso electoral que mayor incidencia tiene y que mueve realmente la gran estructura de la votación del país son las elecciones presidenciales. Yo no creo que por mucho que se tenga diferencia con los factores de la unidad, nadie esté sintiendo hasta ahora la situación de la crisis que está viviendo el país. Gobernador, nos tenemos que ir lamentablemente. El gobierno insiste en que la oposición no tiene proyecto. ¿Qué ofrece un gobierno de la unidad? Mira, lo más importante, ya que estamos terminando, lo más importante que nosotros estamos ofertando es los cambios de la estructura política que tiene 18 años en el país, donde la igualdad, la equidad, el respeto a los derechos humanos, darle garantías, seguridad jurídica, seguridad social, alimentación, en donde todos podamos volver a tener la tranquilidad de que tú puedes regresar a tu casa, así salgas a las 6 de la mañana y que sabes muy bien que tus familiares están esperando que tú regreses. Es decir, vamos a darle a los venezolanos lo que los venezolanos y las venezolanas merecemos en un momento ante esta alternativa de crisis institucional que pueda estar afectando al país. Gobernador, muchísimas gracias. Muchas gracias a por ti, visitarnos te acá en Primera Página. Seguro que sí. Estábamos conversando con Ramón Guevara, gobernador del estado Mérida. Hacemos un alto en nuestro segmento de